Bueno, muy bien, semana número 17 de este 2025 y hoy te voy a hablar sobre algo que aprendí sobre el libro de Creatividad S.A. Este es un gran libro que escribió Ed Catmull, uno de los cofundadores de Pixar, y la verdad, siendo bastante honesto, creo que está en mi top 2. Todavía no supera a Shoe Dog, la historia de Nike, pero sin duda alguna se convirtió en mi segundo libro favorito de toda la historia. ¿Por qué? Porque es un libro que te permite conocer el recorrido que ha tenido Pixar a lo largo de los años y, por supuesto, los diferentes retos a los que se enfrentaron. Y Ed te da un montón de herramientas de cómo puedes empezar a incentivar la creatividad dentro de la compañía, dentro del lugar de trabajo donde estés, y también cuáles son los diferentes retos y los elementos que personas con liderazgo, con cargos de liderazgo, deberían empezar a implementar. Entonces, la verdad fue algo fascinante. Y para empezar con el tema de este episodio, que es cómo sobrepasar el síndrome del impostor, la verdad quisiera leerte el apartado donde Ed nos comparte cómo podemos empezar a superar el síndrome del impostor. Y esto es en la página 165, donde dice lo siguiente: el síndrome del impostor no se esfumó hasta hace 8 o 9 años. Tengo varias cosas a las que hay que agradecer por esa evolución. La experiencia de haber sido y de haber sabido capear nuestros fallos y presenciar el éxito de nuestras películas, sobre todo Toy Story, y empezar a comprometerme con Pixar y su cultura, disfrutar de una relación mucho más plena con Steve Jobs y con John Lasseter, que son los otros dos cofundadores, si se quiere, de Pixar. Entonces, después de confesarme, le pregunto a un grupo a la que le estoy dando una conferencia, ¿cuántos de ustedes se sienten como un fraude? Y la mayoría levantan la mano. Y este es el apartado que tiene todo el valor. Atención a lo siguiente. Tras ser nombrados gerentes, todos empezamos con cierto grado de temor. Cuando somos nuevos en el encargo, imaginamos lo que implica el trabajo para poder hacernos con él. Y luego nos comparamos a nosotros mismos con el modelo que tenemos en nuestra mente. Sin embargo, el trabajo no responde nunca a lo imaginado. El truco consiste en olvidar todas las ideas preconcebidas sobre cómo deberíamos ser. Una forma mejor de medir nuestro éxito es examinar a las personas de nuestro equipo y fijarnos de cómo trabajan juntas y respondernos esta pregunta: ¿se unirían para resolver problemas importantes? Si la respuesta es sí, la gestión que estás haciendo es buena, porque no percibir correctamente en qué consiste su trabajo es frecuentemente uno de los peores errores de los nuevos directores. Y ahí está la verdad, me gustó muchísimo la forma en cómo Ed narra lo que por lo menos a mí me ha pasado. Y es que cuando apenas tenemos un ascenso, tenemos un nuevo cargo, y en nuestra cabeza pensamos que, les pongo un ejemplo, cuando tenía el cargo de Head of Growth, entonces tenía que ser bueno en data, tenía que ser bueno haciendo encuestas, tenía que ser bueno haciendo experimentos, tenía que ser bueno con las personas. Bueno, un montón de cosas, de habilidades que seguramente no las tenía en ese momento y probablemente aún tengo que seguir mejorando, pero el tener esa imagen preconcebida de lo que es el cargo y comparándolo con lo que yo hacía en mi día a día, pues yo no veía, no me sentía como una persona que por lo menos estuviera a los tobillos de esa idea preconcebida que yo tenía sobre lo que yo debería estar haciendo. Entonces este tip me pareció muy muy clave, porque de nuevo, a mí por lo menos de vez en cuando me sale esa vocecita de
eres un fraude, no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Pero sin duda alguna, creo que más allá de las habilidades técnicas, que eso se aprende, pero que también para eso tienes un equipo que te puede ayudar, sin duda alguna la buena gestión, y si lo estás haciendo bien o no, es si tu equipo es, uno, es eficiente, y dos, si está lo suficientemente cohesionado para poder resolver cualquier tipo de preguntas o de problemas. Porque algo que pues cada vez me queda más y más claro es que todos los días vamos a enfrentarnos a problemas. Y a partir de ahí es como yo o el equipo podemos empezar a resolverlos. Entonces ese tema del síndrome del impostor, de cómo superarlo, la verdad me pareció increíble y, y me acordó muchísimo a esos sentimientos que yo estaba teniendo como de síndrome de impostor, por lo menos hace un año, año y medio. De verdad que la verdad me pareció muy clave y es algo en lo que deberíamos nosotros siempre enfocarnos, en cómo cohesionamos bien a un equipo. Y finalmente, quisiera darte un bonus adicional de este libro que, como te digo, la verdad me ha parecido increíble, sobre cómo reducir esa ansiedad, o si se quiere, ese sentimiento de estar abrumado cuando tienes un montón de problemas. Porque como ya te lo decía, pues todos los días estamos resolviendo problemas. Al final creo que de eso se trata el trabajo, de resolver problemas. Y no recuerdo en este momento bien sobre quién lo leí o a qué video lo vi, pero en la medida que tú puedas resolver problemas más difíciles, a ti es donde, al que pues vas a agregar muchísimo valor, y pues pues agregar valor se va reflejado pues en un cargo más alto y naturalmente en una remuneración más alta. Ya me acordé, es de Steven Schwarzman, el fundador de Blackstone. Ahora bien, como te lo decía, este bonus, y también te voy a leer un fragmento de este libro de Creatividad Deseada, sobre cómo Pete Docter, en este momento el directivo encargado de la creatividad en Pixar, que ha dirigido películas como Monsters Inc., Up, Soul, y en este momento estaba tratando de traducir, la película de las emociones, que es Intensamente, Inside Out, Intensamente, claramente. Entonces este personaje, una de las primeras películas que él hizo en Pixar fue Monsters Inc. Entonces, atención a lo siguiente, dice: hasta que no terminé de dirigir Monsters Inc., no me di cuenta de que el fallo es una parte saludable del proceso. Durante la realización de esa película, yo me lo tomaba como una cuestión personal. Creía que mis errores eran debidos a las carencias personales y que si fuera mejor director no los cometería. Los errores de la película en general, ¿no? Naturalmente, cada película de Pixar pues pasa por todo un proceso de producción, de creatividad, y a esos errores se refiere Pete. Y dice lo siguiente: hoy en día todavía tiendo a descontrolarme y a bloquearme si me siento abrumado. Cuando esto sucede, lo que suelo hacer, y siento que todo está perdido, que el mundo se está derrumbando, un truco que he aprendido es obligarme a mí mismo a hacer una lista de las cosas que están mal. Por lo general, en cuanto hago la lista, descubro que puedo agrupar la mayor parte de las cuestiones en 2 o 3 problemas grandes. Así que las cosas no están tan mal. Tener una lista concreta de problemas es mucho mejor que tener el sentimiento ilógico de que todo va mal. De nuevo, algo muy clave, un gran truco, algo espectacular, porque en la medida que le podemos empezar a meter más razonamiento, más lógica a esos sentimientos, y aquí ato un punto de lo que hablé en una lección de la semana de Alex Hormozy,
Normalmente ese sentimiento tiende a ir al futuro y decir, no, todo está mal, el mundo se está acabando, pero en la medida que le metemos lógica, que le metemos racionamiento, en este caso como lo dice Pete, hacer una lista y darte cuenta que de pronto las tres primeras cosas se encierran en un solo gran problema, pues te das cuenta que ya tienes uno o dos y a partir de ahí puedes empezar a ejecutar. Entonces estos dos trucos, estas dos técnicas de cómo sobreponerse a el síndrome del impostor, simplemente entendiendo realmente cuál es tu rol en un equipo, y dos, haciendo una lista concreta de los problemas que tienes para encerrarlos en uno o dos o máximo tres, pues te va a permitir tener mayor racionamiento. Espero que puedas empezar a aplicar los trucos o los consejos de estos grandes directivos de Pixar, esta gran empresa que nos ha permitido soñar y alegrarnos con grandes personajes a lo largo de la historia. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compárteselo. Si tienes algún tipo de feedback, si te gustó o si no te gustó, también siéntete libre de escribirme en los comentarios de este podcast o directamente en mi cuenta de Instagram. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.